Greco en una colección porteña. Se trata de Jesús en el Huerto de los Olivos, perteneciente a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. La iconografía de este óleo responde a un episodio de la Pasión de Cristo previo al prendimiento y a la crucifixión. Fue uno de los temas más requeridos por la clientela toledana en el contexto de la Contrarreforma. El Greco creó variantes compositivas de este asunto en diferentes formatos, apaisado en un primer momento y vertical a partir de 1600, como el óleo de Buenos Aires. Del formato vertical se conocen varias versiones, al menos 6, entre las cuales se destacan la de la iglesia de Jaén, Santa María de Andújar en Jaén, y la perteneciente a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Budapest, ambas directamente vinculadas con la versión de Buenos Aires. La versión porteña perteneció a Dolores y Enrique Uriburu e ingresó al museo en el año 1936, adquirida por el entonces director Atilio Chiappori. ¿Pero en qué circunstancias llegó este óleo del maestro cretense a Buenos Aires? La obra fue comprada en el año 1906 en Madrid por la señora Uriburu con la intervención de un coleccionista español, Alejandro Pidal Limón. Ese momento de la compra coincide justamente con el momento en que el Greco estaba en el podio del arte español. Su figura transitaba un proceso de reivindicación. Artistas de la generación del 98 como Ignacio de Zuloaga, Sorolla o el modernista Santiago Rusiñol encontraban al Greco como el verdadero intérprete del espíritu español. Y ese movimiento de reivindicación llegó a convertir al Greco en el artista español por antonomasia, el cual va a ser muy importante la exposición monográfica que en el año 1902 organiza el Museo del Prado. Después aparecieron una serie de ensayos y estudios sobre su figura y sobre su obra, entre los cuales el que mayor repercusión va a tener es el de Manuel Bartolomé de Cosío, donde el Greco se llama el ensayo, a partir del cual cobró énfasis el carácter místico del maestro, del pintor, a la luz de la religiosidad castellana y de la doctrina de la Contrarreforma. Al mismo tiempo, se lo vislumbró como el precursor del realismo español. Todo esto también va a culminar en 1910 con la apertura de un museo dedicado a su producción en la ciudad de Toledo. Todos estos estudios, estas instancias de legitimación van a tener eco en el coleccionismo particular y en el coleccionismo de museos y galerías internacionales, más allá de Europa. Estados Unidos y Latinoamérica van a estar interesados en su producción. Este momento coincidió también con el momento en que Eduardo Schiaffino, al frente del Museo Nacional de Bellas Artes, está comprando obras para acrecentar su patrimonio. En 1906 Schiaffino realiza un viaje a Europa y en ese viaje va a comprar un Cristo atribuido a Teotocópuli, cuya autoría el mismo Schiaffino desestima. Es justo en ese momento, 1906, un momento donde la figura del Greco, como decíamos recién, estaba en el candelero. Otro hito importante tendiente a la revalorización de la pintura española fue la Exposición Internacional del Centenario, donde justamente el envío a español tuvo un conjunto importante de la obra de Zuloaga, que como dijimos antes fue uno de los pintores de la generación del 98 que propulsó y difundió la figura del Greco en esos años. El conjunto de la obra de Zuloaga, unas 36 obras llegaron para la exposición del centenario, muchas de las cuales fueron compradas por algunos de los coleccionistas de la época, como Guerrico, Santa Marina, Girondo, Larreta, González Garaño, y con el tiempo algunas de ellas pasaron a ser parte del patrimonio del museo. Luego, los años siguientes, la década del 20 y del 30, la figura del Greco siguió interesando a los coleccionistas y a los coleccionistas argentinos. En el año 1922, el entonces director del museo, Cupertino del Campo, realiza un viaje a Europa
para conectarse con museos, colecciones, coleccionistas y estudiosos, entre los cuales contactó en Múnich a Augusto Meyer, uno de los mayores estudiosos de la obra del Greco, que unos años más tarde va a publicar un primer estudio y catálogo razonado de su obra. Meyer va a viajar a Buenos Aires en 1928, invitado por la Facultad de Filosofía y Letras para dictar unas conferencias. En ese momento tiene oportunidad también de conocer el Museo de Bellas Artes y de visitar la colección Uriburu para mirar y estudiar la obra del Greco, que posteriormente él va a incluir en la edición de su catálogo del año 1931. En esos años 20 circulaban varias obras en colecciones porteñas y en 1926 Matías Errázuriz compra en Budapest Jesús con la cruz a cuestas, que cuando se abra el Museo de Bellas Artes unos años más tarde va a formar parte de la colección. Cuando el Museo de Bellas Artes se traslada a la sede, a su actual sede en la Avenida del Libertador, la dirección del museo solicita a los coleccionistas porteños obras anteriores al siglo XVIII, ya que entendía que la colección carecía de piezas importantes de aquel momento. Entonces comienza a darse una modalidad de exponer colecciones particulares en el museo, completando el panorama del acervo del museo. La primera colección que se expone dentro de esta modalidad fue la colección de Alejandro Yo en enero de 1934. En esa colección nos vamos a encontrar con dos obras del Greco, La Crucifixión y El Señor en casa de Marta y María, que aparecen reproducidos en el boletín. Ese mismo año, esas dos obras van a participar junto con otras de la exposición de arte religioso retrospectivo realizada con motivo del Congreso Eucarístico en la residencia de la familia Bember en la Avenida Alvear. Allí se puede ver, además de la obra de Yo, la obra La Verónica de la colección de Carlos Casado. Este interés por la obra del Greco continuó presente incluso en las publicaciones del museo, como decíamos recién. Un medio de difusión era el boletín, y allí en el apartado de galerías privadas comenzó también a publicarse estudios sobre las colecciones. En ese mismo año 34 se publica el estudio de la colección Santa Marina con un apartado dedicado a la obra de su colección, San Francisco en Éxtasis, que posteriormente va a pasar a la colección del museo. En esos boletines también se reflexionaba sobre la obra de los grandes maestros, los cuales se entreveía o se consideraba como de una modernidad sorprendente, son los términos que uno puede encontrar allí, a tono con aquellos que encontraban en la producción del Greco elementos que anticipaban las tendencias más contemporáneas. Por otra parte, los diarios como La Nación o como el Diario El Mundo, también van a reflejar ese interés publicando distinto tipo de artículos. En el Diario El Mundo, el que le dedica algunas notas es justamente el escritor Roberto Ar, dentro de lo que son las aguafuertes madrileñas, algunos textos donde elogia la figura y la obra del Greco. Todas estas cuestiones y todo este movimiento en el medio seguramente contribuyó a que se decidiera adquirir la obra de la colección Uriburu cuando sale a la venta en diciembre de 1936 en la Galería Nordisca. La obra va a ser presentada en el museo en abril del año 37 con una enorme concurrencia. Se pidió en préstamo la obra de la colección Casado, la Verónica, le dictaron dos conferencias, hubo una presentación con mucha cantidad de público. Así vemos que casi hacia finales del 30, la ciudad de Buenos Aires contaba en dos colecciones públicas con dos obras del Greco: Jesús en el Huerto de los Olivos en el Museo de Bellas Artes y Jesús con la cruz a cuestas en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Las repercusiones periodísticas siguieron presentes en los años a fines de ese momento y principios de la década del 40, y justamente en el año 39
la Asociación Amigos del Arte presenta la exposición de pintura española de los primitivos arrozales, donde están presentes nuevamente estas obras y tiene un importante lugar el San Francisco en Éxtasis de la colección Santa Marina. En el año 1940, Gregorio Marañón, el prestigioso médico y escritor español que se dedicó a estudiar profundamente la obra del Greco, pasó por Buenos Aires y dictó una conferencia en el museo sobre el secreto del Greco. Vamos a decir que entre 1900 y 1940 llegan a estar presentes en colecciones privadas y en colecciones públicas después, 11 obras de la mano del Greco o de sus seguidores, como se estudió posteriormente. En el museo, la obra del Greco siempre ocupó un lugar preponderante en sus guiones museográficos y curatoriales. En los años 60, dos exposiciones dedicadas a la pintura en general, desde el siglo XVI al XVIII o del siglo XIII al XIX, incorporaron las obras del Greco que vimos hace un momento, y fueron dos exposiciones importantísimas que tuvieron alto nivel de presencia de público y que tuvieron mucha repercusión también en los medios. En el caso de la exposición del 64, ahí nos vamos a encontrar con que ya la Verónica había pasado de manos, por ejemplo, pertenece en ese momento a la colección de Bonifacio del Carril, y el Evangelista, que pertenecía a una colección privada de Rosario, pasa a ser parte del Museo Municipal de Bellas Artes Juan Bautista Castañino de Rosario. La importancia que se le daba en el museo a la obra del Greco también se trasluce en que va a ocupar la portada de la guía de mano que circuló a mediados de los 60. Muchos años más tarde, en el año 2012, el museo recibió dentro de ese programa de la obra invitada una obra prestada por el Museo Nacional del Prado, el San Juan Evangelista, también con amplia repercusión del público. Luego, en el año 2014, se conmemoró el 500 aniversario de la muerte del Greco, y el Museo Nacional de Bellas Artes participó de los homenajes internacionales con esta exposición, donde la obra del museo compartió la sala con la obra prestada especialmente por el Museo del Greco de Toledo, Las Lágrimas de San Pedro, y con la obra perteneciente hoy al Museo de Arte Decorativo. En esa exposición se hizo un recorrido por aquellos artistas del 98, colección del museo, que recuperaron su figura, y se hizo un llamado al arte contemporáneo de la mano de artistas como Luciana Rondolini, Román Vitali y Daniel García. Así vemos que la obra del Greco está muy presente a lo largo de la historia del museo del siglo XX y lo que va del XXI, ocupando siempre un lugar de privilegio.